Para hoy tenemos el libro de Ruth, en nuestra serie Rumbo al Armagedón. Rumbo al Armagedón. Hoy vamos a ver Ruth. Cortamente nada más. A ver, ¿qué podemos decir de Ruth para empezar? Bueno, que Ruth es un libro que acá, a ver, vamos a poner ya. Un libro de Ruth que habla sobre Ruth. En el Antiguo Testamento, aquí, Antiguo Testamento hebreo, el libro de Ruth, en algunas, digamos, versiones del Antiguo Testamento hebreo, en el devenir histórico de aquellos días antes de Cristo, Ruth se ubica no como lo tenemos aquí después de Jueces, sino que para el Antiguo Testamento, antes de los tiempos de Jesús, lo colocaban después de Proverbios. Después de Proverbios, Ruth, seguía Ruth. Y ellos estimaban por qué debía continuar después de Proverbios Ruth. Porque ¿cómo acaba Proverbios? Una mujer virtuosa. Y cuando lee la vida de Ruth, además en el texto dice, capítulo 3, tú eres mujer virtuosa, le dicen a Ruth. Entonces, creen que esa mujer virtuosa del último capítulo de Proverbios alude de alguna manera a la actitud que tomó Ruth en la historia que vamos a ver, ¿no? En los 4 capítulos de Ruth. La duda. Por eso están ahí. Por eso están ahí. Acá, por si acaso, en el Antiguo Testamento hebreo. Y ya después de varios años, pasando por la Septuaginta, la Vulgata, lo tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Acá tenemos nuestra Biblia en español. Esta es la Reina Valera revisada, que viene a ser del 60, en la que tenemos nosotros. Y en todas las Biblias actuales, en realidad, ¿no? Pero más que nada que usamos esta. Está Jueces y después viene Ruth. ¿Por qué? Porque acá Ruth empieza diciendo en la época de los jueces, así empieza Ruth. Así empieza Ruth. En la época de los jueces, entonces por eso que cuando llegan los manuscritos, cuando traducen al español y a otros idiomas vernáculos, alemán, inglés, hermano, consideran que como empieza en época de los jueces, entonces debemos ponerlo después de jueces, para continuar, digamos, una hilación histórica, nada más. Entonces, los judíos lo tienen así, y nosotros lo tenemos después de jueces. Eso no va a cambiar, ya está así, no podemos hacer nada. ¿Pero qué significa Ruth? Bueno, algunos han identificado la palabra hebrea Ruth como amiga. Amiga, así significa, amiga. Porque se hizo amiga de su suegra, Noemí. Estaba con ella, no la dejó sola porque había muerto su esposo y sus hijos. Y uno de sus hijos era marido de Ruth, no la dejó sola a su suegra. Todo esto como introducción para conocer a Ruth. Ruth significa muy probablemente amiga, y que la posición de Ruth en cuanto al hebreo o al español que tenemos nosotros varía. Listo. Eso es todo, nada, como en parte introductoria. ¿Alguna pregunta? No por el momento. ¿Todo está claro? Sí. Muy bien. Sigamos. ¿Quién es el autor del libro? A ver, ¿quién puede ser el autor del libro de Ruth? No creo que sea Ruth porque estarían narrando su historia. Ya no puede ser Ruth. Igualito que la vez pasada, tenemos dos posiciones. La posición conservadora y la posición crítica. Tenemos esas posiciones. La posición conservadora también, como jueces, toma el Talmud. Es un libro judío que ya explicamos la clase pasada. Y ahí mismo dice que fue Samuel. El Talmud menciona que fue Samuel el autor de la vida de Ruth en los 4 capítulos que tenemos. Ahora, ¿por qué? Porque se cree que como Samuel ungió a Saúl primero, nomás te falló, ya ungió a David por mandato del Señor, quiso Samuel, esa es una razón que da la postura de los sabios. Quiso Samuel colocar, digamos, la ascendencia, o sea, los antepasados de David. Y en el texto son sus antepasados en realidad de David. Ahí vamos a ver. Entonces quiso colocar Samuel
los antepasados de este rey David. ¿A quién ungido? Ya con Saúl no, porque fue desechado, entonces con David, que según el Nuevo Testamento se conforma al corazón de Dios. Él quiso poner la ascendencia de David. ¿De dónde viene la familia de David? ¿Por qué Dios me hizo escoger, teóricamente, por qué Dios me hizo escoger al último de los hijos, ¿no? Al pequeñito? Entonces, se da esa razón para la postura conservadora, ¿no? Desde el Talmud. Y así los judíos lo creen, ¿no? Porque su Talmud lo tienen bien sagrado ellos. Samuel. Bien. Pero en la postura crítica, ¿qué avala? ¿No? Avala más la interna, o sea, el texto interno, las evidencias internas del libro. Leyendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, hasta el final del libro, no hay indicios de quién pudo escribir. No hay. No hay indicios. Por lo que también tendría ser anónimo o anónimos. Entre paréntesis, anónimos. Varios. Muy bien. Entonces, ahí está la postura crítica que dice, no, fue un anónimo o anónimo. Está contando ahí la historia de Ruth. La historia de Ruth. Y hay una explicación también que voy a pasar a explicar en cuanto a la fecha. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. ¿Cuándo se compuso lo? ¿Quién? Mejor dicho, ¿cuál es el año o el periodo en que comenzaron a escribir la historia de Ruth? Hay dos, dependiendo de la postura que tenga yo conservadora crítica, voy a poner una fecha. En la postura conservadora, que da a entender que fue Samuel, y como David es el último mencionado en la genealogía, a ver, vamos a Ruth capítulo 4. Tomamos nuestras Biblias y vamos a Ruth capítulo 4, versículo 17 y 22. Vamos a leer. Miren cómo está la genealogía. Lo voy a leer en la versión PDT. Dice: las vecinas le pusieron el nombre diciendo: ahora Noemí tiene un hijo. Lo llamaron Obed, quien fue el papá de Isaí y abuelo de David. Muy bien, entonces, como se menciona hasta David nada más, esa parte de los antepasados del mismo rey David. Entonces, el libro tuvo que haber comenzado, digamos, o pudo haberse escrito más o menos al comienzo del reinado de David. Ya que, a ver, como hemos visto, si leemos Reyes y Crónicas, hay partes en donde tú puedes leer que dice, y esto está escrito también en el libro de los reyes de Judá o en el libro de los reyes de Israel, ¿no? Entonces hay libros perdidos, como el libro de Jacer, hay libros perdidos. Entonces, porque se quería tomar nota de los hechos de cada rey, empezando con David. Entonces se cree que Samuel lo escribe más o menos en el 1010 a.C., más o menos, cuando comienza el reinado de David. Como rey, allá voy a dejarlo sentado en su genealogía. ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de la vida de este muchachito de Belén? Esa es la teoría, ¿no? De la postura conservadora, es una posición respetable. Pero ¿qué dice la crítica? La crítica, los académicos, proponen este año. Miren, proponen este año, 400 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué 400 antes de Cristo? A ver, vamos a Nehemías para explicar esta posición. Toma tu Biblia y vamos a Nehemías capítulo 13. Vamos a Nehemías capítulo 13. Vamos al versículo 23. Nehemías 13. Capítulo 13. Sí, capítulo 13, el último capítulo. Vamos al versículo 23. 23, por favor. Miren, ¿por qué los críticos ponen este año, el 400? O sea, miren, el año 1010, y proponen a conservadores hasta el 400. Está muy lejos la historia de Ruth, que empezó en la historia de los jueces, está muy lejos. Pero ¿por qué este año? ¿Por qué? Ya. A ver, ¿qué dice Nehemías 13:23 hasta el 27? Vamos a leer, ¿ya? Dice:
En esos días, en la versión PDT, en esos días también me di cuenta, está hablando Nehemías, me di cuenta que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, son ciudades paganas. La mitad de los hijos de esos matrimonios no hablaban el idioma de Judá, sino el idioma de Asdod, de Amón o Moab. O sea, hablaba no el idioma de ellos, hablaba otro idioma. Estos hijos de matrimonios mixtos. Por eso los reprendí, los maldije y hasta golpeé a algunos de sus hombres y les arranqué el cabello. Les hice prometer en el nombre de Dios que sus hijas no se casarían con los hijos de esa gente de otros pueblos y que las hijas de esa gente no se casarían con sus hijos. Les dije que se acordaran del rey Salomón. Entre todas las naciones nunca hubo un rey como él. Dios lo había elegido como soberano de Israel, pero mujeres extranjeras hicieron que él pecara. Les dije que no estaban siendo fieles a Dios por estar cometiendo nuevamente el mismo pecado. ¿Se dieron cuenta? Nehemías se peleó con sus contemporáneos para decirles sus hijos no deben casarse con gente pagana, ¿no? De Asdod, de Amón y de Moab, no. Y se peleó, les cagaron los pelos, les cagaron las barbas. ¿Por qué? Porque pone como ejemplo a Salomón. Salomón tuvo miles de mujeres, un montón de mujeres, y esas mujeres las llevaron a pecar. Entonces, lo que no quería Nehemías es que pase de nuevo eso, que pecaran por tener mujeres o hombres paganos, casados con paganos. No quería. Muy bien, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la crítica propone este año? Porque Nehemías es más o menos de este año. Nehemías es de este año más o menos. Su reforma era que si los hijos no se casen con paganos, para no cometer idolatría ni pecado, y así el Señor es fiel, ya. Pero Ruth, esta es la respuesta de los críticos. Ruth se cree que se escribe aquí como una contrarrespuesta a la reforma de Nehemías. ¿Por qué? ¿De dónde es Ruth? De Moab. ¿Y Nehemías qué dijo? Que no se casen con los de Moab, ni Asdod, ni Amón, ¿no? Moab. Bien, entonces, se cree que Ruth fue escrita en este año, en el tiempo de Nehemías, como una contrarrespuesta a la reforma de Nehemías. ¿Por qué? Mira Nehemías, es como decir así, mira Nehemías, todo que tú está bien, que tú quieras ser fiel a Dios y que el pueblo tenga que alabar a Dios, pero nosotros ya estamos casados. Y no es impedimento para enseñar a nuestros hijos, digámoslo así, de que los inculquemos, a pesar de que nuestros esposos o maridos sean paganos, que nuestros hijos los inculquemos dentro de la ley del Señor. Porque recuerden que Ruth, ¿cómo empieza? Con Elimelech, ¿no? Y Elimelech, con su esposa Noemí, ¿no? ¿Sí? Y se va a Moab. Y ahí los hijos de Noemí se casan con moabitas, y Ruth es una de ellas. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que prohíbe Nehemías, Ruth le da la refutación. Le dice, mira, Ruth fue una moabita que se casó con Boz, que era israelita, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque de Ruth la moabita es una ascendente, es una pariente ascendente de David. Entonces, Ruth sería como la contrarrespuesta, de que de alguna manera no tenía que ser tan rudo de Nehemías, porque Ruth era pagana, y Ruth una pagana es antepasado de David. Es más, si seguimos con la genealogía hasta los tiempos de Jesús, Ruth, la pagana Ruth de Moab, es un antepasado de Jesús, porque Jesús viene del linaje de David, y David viene de Ruth. Entonces, por eso propone que haya sido esto en este año, como contrarrespuesta a las reformas de Nehemías. Muy rudo Nehemías, ¿no? Para que se jalen los pelos con sus contemporáneos, para que no pequen. Pero bueno, son posturas. La postura que yo crea, que yo la tome, no importa, es palabra de Dios, y Ruth siempre nos va a hablar un mensaje de parte del Señor para aprender, para nuestra enseñanza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay ninguna. Muy bien, vamos a pasar
ahora con la parte sintética. La estructura sintética de este libro la vamos a dividir en 4 partes, porque Ruth tiene justo 4 capítulos. Y esa es su estructura. A ver, la primera parte es el regreso de Noemí a Belén. Regreso de Noemí a Belén. Eso está en el capítulo 1. Capítulo 1. Si tú lees todo el 1, es una desgracia. No hay pan en Belén. Se tienen que ir a Moab para conseguir comida. Y ahí ocurre la muerte del esposo de Noemí, la muerte de los hijos de Noemí. Se queda viuda ella con sus nueras. Una desgracia. Y vienen de nuevo a Belén de nuevo. ¿Para qué? Para conseguir comida. A Belén. Entonces, esa es Noemí regresando a Belén con su nuera Ruth. Capítulo 2. Vamos a ver a Ruth, la nuera, en los campos de Boz. Campos de Boz. ¿Quién es Boz? Bueno, Boz es el señor dueño de la chacra de trigo. Él es. Y es un pariente cercano a Ruth, a Noemí, que era la israelita en realidad. Es un pariente cercano. Ahora, aquí estamos en el capítulo 2, en donde, digamos, Ruth se conoce con Boz, ¿no? Y, hola, ¿qué tal? Y le da de recoger los granos, ¿no? Boz le da sus granitos de cebada, de trigo, para que se alimente, ¿no? Porque la ley decía que si tú recoges y se cae, no lo botes, ya esos son para los pobres. Y eso recogía Ruth para alimentar a su suegra. Vamos al capítulo 3. Y acá está Ruth en la era de Boz, en la chacra de Boz, chacra de trigo de Boz. Escribí muy grande, ya está. En la era de Boz. La parcela de Boz que tenía él era pues para criar el trigo, para cosecharlo y para que hicieran una vendimia y puedan ellos comer, porque de eso vivían también el pueblo. Al menos Boz y su casa. Bien. Y es aquí en este capítulo donde sucede una de las escenas que para nuestros días sería, digamos, más o menos novelesca. Porque aquí Ruth se presenta con Boz y le pide matrimonio. Es una escena media novelesca. Y por último tenemos el capítulo 4, es el desenlace, ¿no? Desenlace de Noemí. Este es el capítulo 4, cap 4. Y todo el capítulo 4 aquí, bueno, acá se casan Ruth con Boz, redimen a Noemí, la vieja Noemí, y como no tiene hijo, Ruth le da a su hijo. Bueno, ese es un detalle del contexto cultural y social, ¿no? No vamos a meternos mucho en ello, pero aquí se menciona la genealogía de David, sobre todo en los versículos 18 al 22. Los versículos del 18 al 22 se va a ver la genealogía de David. La genealogía de David. O sea, Ruth la Moabita es un antepasado del rey David, del grandioso del hebreo David, y tiene un antepasado pagano. Bueno, pues Dios aquí ha hecho una excepción, que no voy a meterme mucho, porque eso lo vamos a ver en la parte teológica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ahora, Ruth se divide en 4, justo, 4 capítulos, 4 partes. Regreso a Belén, campo de Boz, en la era, la pide matrimonio, y se casan al final, y se muestra la descendencia de la ascendencia de David. Bien, ahora vamos con el género literario. Muy bien, voy a borrar esta parte de abajo para mencionar el género literario. A ver, si seguimos la ilación de los libros hasta aquí, ¿cuál sería su género literario? Narrativo. Muy bien. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo sería la narración de Ruth? ¿Has leído Ruth? Todo el capítulo, toda la historia, todo. Ya.
Es un tipo novela. Es de tipo novela, porque si empieza como una novela, ¿no? Quizás una alegría o como una desgracia. Luego se va desarrollando la trama hasta que termina en un final feliz. Como las novelas. Entonces es una novela. Ruth es una novela. Ese es su género. Comienza fatalmente, pero termina alegremente, como las novelas del día de hoy. Muy bien. Aquí el relato se centra en la actividad providencial de Dios de una manera oculta, porque solamente se menciona a Dios, ¿no? Cuando Ruth le dice, no te voy a dejar, a donde quieras que tú vayas te seguiré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, hay una decisión de Ruth para seguir a su suegra Noemí. Entonces, está oculto. Todo lo que Dios hace aquí está de una manera oculta, parecido al libro de Esther. Pero vamos más adelante. ¿Alguna duda con el género? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Chévere? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver con la parte teológica. Prestemos atención acá porque en la parte teológica siempre vamos a ver, lo ligamos más o menos, ¿no? Como hemos hecho hasta ahora, lo ligamos con la parte pastoral más o menos, ¿no? La parte aplicativa. ¿Qué nos muestra teológicamente Ruth? La teología de Ruth nos muestra la salvación inclusiva. Salvación inclusiva. ¿Qué es la salvación inclusiva? Bueno, con el simple hecho de que Ruth sea una moabita y que haya sido aceptada por vos, un israelita, y que se hayan casado, ella también aceptó al Señor, porque le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, hay una decisión de Ruth de seguir a Noemí y que el Dios de Noemí va a ser su Dios y que sabe hacer cargo de ella. Entonces, obviamente que esto es una excepción en el Antiguo Testamento, porque la salvación por venida de los judíos, según Jesús en el Nuevo Testamento, pero acá en la salvación podemos ver que no solamente el pueblo de Israel tenía que entender que era solo para ellos, sino que la salvación partía de ellos hacia todo el mundo. Partía de ellos hacia todo el mundo. Y Ruth muestra una teología de salvación inclusiva. No solamente Israel, los pueblos paganos tenían que ver a Israel para que ellos también fuesen salvos de esa manera. Cosa que no entendieron los judíos en el tiempo de Jesús, por eso que se paraban peleando con Jesús los fariseos. Se paraban peleando. ¿Por qué? Porque estás con enfermos, porque estás con publicanos, esos son malditos. Entonces, Jesús les hizo entender, no es así. Ustedes son el punto de partida, ustedes no son exclusivos, no son los únicos. Otro punto teológico que podemos ver acá es la providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? ¿Alguien se acuerda? A ver, providencia. ¿Qué es? Providencia. Si lo dijimos, hemos dicho varias veces, ¿no? en el transcurso de las sesiones. Dios tiene el control de nuestras situaciones. Dios tiene el control de nuestras situaciones, su providencia. Dios controla las circunstancias que nosotros pasamos en esta vida. Ahora, ¿cómo se muestra la providencia de Dios? En base a decisiones, en Ruth. Decisiones. Sí, en decisiones. Vamos a Ruth 1.16. A ver. Ruth 1.16. ¿Qué dice en Ruth 1.16? Con voz de trompeta, por favor. Vamos a buscar Ruth 1.16. Vamos. Ruth 1, versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo; donde quiera que tú vivieres, viviré
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Tu Dios, mi Dios, será mi Dios. Entonces, vemos la decisión de Ruth aquí, ¿no? La decisión de Ruth de ser providente va a ser la decisión de Ruth, porque Ruth le acompaña a Noemí hasta Belén para que le pueda sostener, porque Noemí estaba viejita. Ruth, joven todavía, se queda con ella. La va a sustentar. También lo vemos en capítulo 3, Ruth 3, versículo 10. A ver qué dice aquí. Capítulo 3, versículo 10 al 13 en la versión PDT, lo voy a leer. Dice, él dijo, que el Señor te bendiga, jovencita. Este acto de bondad es más noble que el que hiciste primero, que has venido a mí en vez de buscar un joven bien parecido, pobre o rico. Ahora, jovencita, no tengas miedo, haré lo que me pides, porque en todo el mundo sabe que eres una mujer respetable. Aunque es cierto que soy uno de los parientes que debería protegerte y casarse contigo, hay un pariente que tiene más derecho que yo. Tú pasa la noche aquí por la mañana y así por el otro. Y si el otro hombre que se quiere casar contigo, se quiere hacer cargo de ti, está bien, él lo hará. Si no, yo te prometo ante el Señor que yo me haré cargo de ti. Solo quédate hasta la mañana. Listo. Nos vemos la decisión de vos de decirle, mira, ¿sabes qué? Ya me voy a casar contigo, pero hay un pariente más cercano. La vamos a aplicar más adelante, ¿eh? Entonces, si él se casa contigo, normal, ya listo, ya tienes tu pariente más cercano que te puede proteger. Entonces, si él no quiere, entonces yo me voy a hacer cargo de ti. Entonces vemos acá ya la provisión de Dios, o sea, sea con el pariente más cercano, sea con vos, Dios estaba proveyendo, se estaba controlando la situación de Ruth y Noemí. Y por último, tenemos la redención. Redención. Y aquí una palabrita. En Ruth, podemos ir a ver, vamos a Ruth 3, versículo 9. Puedes leer Ruth 3:9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy tu sierva. Ah, tu sierva, no tu suegra. No, es que acá dice. Abajo. Tu sierva. Tu sierva. Y de ahí dice sobre Aya. Muy bien, gracias. No es tu suegra, es tu sierva. Muy bien. Aquí la palabrita que dice ahí Ruth, ¿no? Soy tu sierva, usted es mi pariente más cercano y podría casarse conmigo, ¿no? Casarse conmigo, ¿no? Hazte cargo de mí, le dice Ruth. Lo que pasa es que allí, en esos tiempos, si la mujer no tenía hijos y el marido estaba muerto, se le fallecía el marido y no tenía hijos, el hermano del marido fallecido tenía que casarse con ella, o la mujer viuda, para darle un hijo, y así el nombre del marido muerto se permanezca, para que haya descendencia del marido. Eso era así antes. Entonces, a eso le llamaban, el pariente más cercano le llamaban Goel. ¿Por qué Goel? Porque redimía, o sea, rescataba a la esposa de su hermano, que es pariente más cercano, por eso. El Goel era el redentor, salvaba la dignidad de su hermano, salvaba también sus tierras, protegía de alguna manera a la viuda, porque ser viuda en esos tiempos era una cuestión casi de vida o muerte. La viuda era vista casi como una carga, y si era vieja nadie se quería casar con ella. No, o sea, ¿quién se va a hacer cargo? Nadie. Entonces, era una cuestión de vida o muerte. El hermano tenía que casarse con la viuda para prolongar descendencia al marido muerto. En ese sentido, entonces, aquí el rescatador, Goel significa redentor, rescatador. Lo voy a poner así, que en el hebreo sería rescatador. El hebreo Goel, rescatador. Aquí hay un tipo. ¿Quién sería el pariente más cercano? Sería vos en este contexto. Vos, que es tipo y sombra de Cristo. Porque Él es el que nos ha rescatado. Cristo, ojo, aquí el rescatador es vos, en la historia de Ruth, como tipo y sombra de Cristo. Por lo tanto, Ruth vendría a ser tipo de iglesia. Vendría a ser tipo de iglesia. Ruth. ¿Por qué? Porque vos
rescata a Ruth. Cristo redime, Cristo rescata, compra a su iglesia con sangre. Entonces, va ahí la ilación de tipo y sombra. Va ahí la aplicación al Nuevo Testamento. Cristo es nuestro güey, Cristo es nuestro rescatador. Ya nos rescató, ya nos salvó. Cristo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Muy bien. 3 puntos teológicos, salvación inclusiva. En el Nuevo Testamento esto se ha cumplido ya. Todo aquel que cree en Cristo es salvo, ya sea de Israel, ya sea de Afganistán, ya sea de China. Cualquiera que cree en Cristo es salvo. Ya no hay exclusividad como tenían los judíos. ¿Qué más hay? Hay providencia. Dios controla nuestras circunstancias, incluso tomándolo como nuestras decisiones. Si tú decides bien, ¿con quién te vas a casar? Dios ha provisto ahí. Dios ha sido providente contigo porque te ha hecho hacer una buena decisión casarte con aquella persona. Cristiana, por si acaso, ¿no? Muy bien. En las decisiones también Dios provee. Está ahí como providente, haciendo su voluntad, su obra. Dato inédito. A ver. ¿Podrían leer, por favor, Ruth, capítulo 3, versículo 6 al 14? Es una escena, a ver, escena casi escandalosa. No, lo voy a poner así, ¿ya? 6. Capítulo 3, versículos 6 al 14. Dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú, oh Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora que, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Ok, gracias. Ahí está. A ver, tenemos la escena, ¿no? Ruth está ahí con vos solo, acostado. Le pide matrimonio. Ruth le pidió matrimonio. Claro, Ruth, una mujer. Ruth le pide matrimonio a vos, que es un hombre. Y es más, Ruth se queda acostada, dormida a su lado. Acostada acá. ¿Y ahí qué pasó? Digamos, entre comillas, pues, una escena casi escandalosa para nuestros tiempos de hoy, porque una mujer que le pida matrimonio a un hombre, digamos, contextualmente ahora en nuestra sociedad no es bien visto. Aunque en el mundo lo hacen, ¿no? Es más, algunas cristianas sí lo hacen también, solo que están bien camufladas.
Esa es otra historia. Y que duerma ahí, o sea, vos está echada y ella que se quede a dormir junto con él en la mañana. Claro que el texto termina diciendo que antes de que amanezcan y se den cuenta la gente, Ruth se va. Porque si se daban cuenta, hay pecadores inmundos, apedréenlos. Claro, porque si están dos hombres y mujeres dormidos, y todavía ahí están dormidos como echados en la paja, en la pajita, en el trigo. Y hay cualquiera que los viera, y yo, uy, no, acá apedrearlos, acá han violado la ley, ¿no? Cualquiera podría pensar así. Pero no, la historia termina en que Ruth se va, antes de que se dieran cuenta la gente. Pero es una historia bien escandalosa, pero vamos a explicarla. Porque cuando yo estudiaba teología, decían por ahí que vos fue caballero y que Ruth fue una atrevida, ¿no? Como osó pedir de matrimonio a un hombre, ¿no? Claro, que si lo vemos con los ojos actuales, puede ser escandaloso, pero la Biblia no se interpreta según nuestro contexto actual. La Biblia se interpreta según el contexto de la época de Ruth. ¿Cuál es su época? Época de los jueces. En la época de los jueces. ¿Y en los jueces había rey? No, no había rey, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía, eso mismo hemos visto la semana pasada. Entonces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya. Pero aquí en la historia vemos que, primero, muchos creen que Boaz se emborrachó. ¿Por qué? Mira cómo empieza, ¿no? Lo vamos a ver. Dice 3, versículo 6. Versículo 7 dice, Boaz comió y vivió, comió y bebió y quedó contento su corazón, Reina Valera, ¿no? Que se quedó satisfecho y luego se acostó en la pajita ahí, ¿no? Para descansar. Ya, ese bebió, algunos lo toman como que estaba borracho. No, no estaba borracho. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa ahí para beber, la palabra para beber es shatá, así, shatá, que simplemente significa beber, ¿no? Beber cualquier líquido, beber cualquier líquido, o sea, tomar un líquido para... Y sobre todo se usa cuando comes y bebes, en comida, comer y beber en sentido propio. Pero para emborracharse hay otra palabrita, que es shikor. Este sí es emborracharse. Emborrachar. Emborrachar. Acá sí, chicor denota ya embriaguez, ya sería tan borracho. Shatar, shikor. La palabra que se usa entonces es esta. Entonces, muchos creen que Boaz se emborrachó, por eso se fue a dormir a la paja. No, él comió y bebió porque en ese momento estaba, digamos, como que celebrando la buena cosecha que tenía de su lagar, de su era, de trigo. Entonces ahí se va a dormir, ¿verdad? Ya comí y bebí, qué rico, buena cosecha, me voy a dormir. También porque en aquellos días venían los pueblos enemigos de Israel y se llevaban las cosechas. O sea, tanto esfuerzo para cosechar, dejarlo aquí, llevarlo a la aldea, para que vengan enemigos y se lo lleven. Entonces los dueños generalmente se quedaban ahí para evitar el saqueo. Por eso él se fue hasta donde estaba el último, ¿no? Para que lo vieran, no estar tirado, ¿no? Él se quedó a dormir, ¿no? Comido y bebido, o sea, su comidita, su almuerzo con su agüita, nada más. No estaba borracho, eso es el punto número 1, ¿sí? Cuando algunos creen que estaba borracho, no estaba borracho. Ya vimos acá la terminología, que es esta la que se usa, no esta. ¿Qué más? A ver, ¿por qué Ruth le pide matrimonio a un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué Ruth? Quería que la descendencia quede ahí. Ajá. No quería... En la versión PDT dice así, en el versículo 9, en el capítulo 13. Soy Ruth, tu sierva. Usted es un pariente que podría casarse conmigo. ¿Puedo refugiarme bajo sus alas? O sea, puede casarse conmigo. En otras versiones, cásese conmigo porque es mi pariente más cercano, también le dice. Pero ¿por qué Ruth lo tenía que hacer así con el hombre? Lo que pasa en el contexto, ya dije, la viuda. La viuda, Era ella, viuda, ¿no? su suegra, Noemí,
Y ella también era viuda, porque se le murió su marido, ¿no? Claro. La viuda tenía que ser rescatada por el hermano del esposo muerto. Su cuñado, o sea, el cuñado de la viuda tenía que casarse con ella, su cuñado, para que siga la descendencia del marido muerto. Claro. El marido muerto. Ahí. Entonces, con ese fin. Y también para rescatar tierra, la tierra de él. Porque el marido tenía parcelas, bienes. Entonces el cuñado, que es su hermano, entonces podía, al casarse con la viuda, podía comprar, o sea, redimir los bienes, los bienes los bienes del marido muerto para que le pertenezcan a la viuda. Ah, para que pertenezca a la viuda. Claro, entonces había una herencia ahí que estaba en riesgo. Si el hermano no se casaba con la viuda, entonces la herencia del marido muerto estaba ahí en el aire. O sea, cualquiera podía hacer lo que quiera. Y eso es una ley. Eso está en Deuteronomio 25, del 5 al 6. Que cuando quede viuda una mujer, el pariente más cercano tenía que redimirla. Y si no había, el cercano del más cercano, y así, ¿no? De tercer orden, cuarto orden hasta Y el aunque más. no se crea, eso se sigue todavía practicando hasta el día de hoy. Sí, en algunos contextos internos de nuestro país también. Hasta hay tratos, o sea, hay tratos de cuando un hijo o una hija nace de familias, ya tu hijo se casará con mi hija, hay tratos también a veces. Y crecen y ese es el mundo, ¿no? Una costumbre que siguen ellos. Ya, muy bien, entonces ese es el contexto. Lo que Ruth está haciendo no es, digamos, una desfachatez en su época, porque ella está viuda y le solicita algo que la ley pedía. O sea, Ruth estaba amparada por la ley. La ley decía, ley del levirato, se llama, levirato del latín levir, que significa cuñado. Pues el cuñado se tenía que casar con la viuda. Que es el cuñado es el pariente más cercano, obviamente. Pero al no ver el ¿Y cuñado, el más cercano quién era? ¿Ah? Vos no eres el más cercano. Vos era más cercano, había otro. Había otro. Que no se dice su nombre. Ajá. La Reina Valera dice fulano, le dice. Sí. Fulano. Entonces, Pero ese fulano no quiso redimir. no quiso. Entonces, pero vos le prometió, si el fulano no quiere contigo, yo me voy a casar contigo. Ah, dijo eso, ¿no? Claro, eso dijo vos. Entonces, ese es el contexto. O sea, vos es el Goel. Tenés que rescatar a Ruth, redimirla para salvaguardar las posesiones no solo de ella, sino también de su nuera, de su nuera Noemí. Porque ella es moabita. Él es israelita. Su nuera Noemí también era israelita como él. Entonces, miren, cómo si había el consejo de que el pueblo de Israel no debía juntarse con paganos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué la redimió? En la época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, Dios acá en su providencia dice, no, mi ley es para estas dos, ¿no? Para ella y para él, mi ley. Entonces, si esta fuera la esposa de mi pariente más cercano, entonces su deber era redimirla. Pero él no era más cercano, había el fulano era más cercano. Pero fulano no quería. Fulano dijo, no quiero. No quería. Es que en aquella época, hacerse cargo de viudas, no solamente era casarse y dejar descendencia, era comprar las tierras, los bienes. Ella tenía que pagar, tenía que comprar los bienes. Entonces, algunas razones no tenía plata quizás, o no quería hacerse cargo de ello. Y había un rito, ¿no? Ya no te quieres hacer cargo, entonces, listo, saca las sandalias y ante todo el pueblo no te quisiste hacer cargo, le escupía, ¿no? Listo. Eso dice la ley, ¿no? Deuteronomio 25 en adelante, ahí está esta ley de cumplir el pariente más cercano, casarse con la viuda que no tenía hijos. Por eso es que Ruth... Y es lo que entró vos. Exacto, Ruth no está actuando, digamos, como nosotros ahorita, ¿no? Me voy a mandar porque sí, no, es porque la ley le estaba amparando a que su pariente obligatoriamente tenía que redimirla para que él tenga sustento y compre las tierras de su marido de él y el marido de ella, que eran sus parientes, su nuera. Porque
el esposo de Noemí y sus hijos, y uno de sus hijos era esposo de Ruth, eran israelitas, ellos sí tenían que cumplir. Entonces, este es el contexto. Entonces, Ruth no hace nada escandaloso aquí, sino está haciendo algo que la ley demandaba al hombre hacer, al pariente más cercano. Por eso le dices, cásate conmigo, o sea, redímeme, porque mi pariente, o sea, tu pariente, tú, ya se ha muerto y tienes que redimirme, por favor. Eso es lo que está haciendo Ruth, por eso le pide matrimonio en ese sentido, porque era su obligación de vos. Bueno, de fulano en realidad, ¿no? Pero fulano no quiso. Como fulano no quiso, entonces ya, si no quiere el más cercano, recién el más cercano del más cercano, así, ¿no? En ese orden. Fue vos, entonces vos sí se casa con Ruth. Redimir, Goel, significaba proteger, proteger. Ser viuda en esos tiempos era de vida o muerte. Si nadie te redimía, tú tenías que buscar la tuya. Ir a los lagares, coger lo que sobra, lo que caiga. Traían el trigo, si caía, los pobres se lo jalaban. Era una vida dura de la viuda. Si nadie la redimía, y Noemí era vieja. Pero así empezó Ruth. No, Noemí es vieja, era vieja. Ruth era joven. Y Ruth se hace cargo de ella, porque ella va a la tierra de Boaz para recoger todo. Claro, porque era joven, entonces, pero aún así, o sea, las viudas eran una vida dura. Si nadie la quería redimir, se la tenían que sufrir, tenían que buscársela como sea para sobrevivir. Pero Boaz sí se casó con ella, y el hijo que nació de Ruth, con Boaz, se la dieron a Noemí. Entonces el hijo de ellos es el hijo de Noemí. Obed. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el pariente de Boaz es pariente del esposo de Noemí. Del esposo de Noemí. O sea, ¿El hijo de Ruth? sí. Aquí más que nada decisión de Ruth. Claro, pero Obed es hijo de Se Ruth. supone que el esposo de Ruth, el hijo de ellos dos, tenía que ser el hijo del esposo de Ruth. Pero todo el mundo creía que era hijo de Noemí. Así dice el texto. A ver, vamos. ¿Sí? El texto, a ver. ¿Qué dice 4:16? Entonces Noemí tomó al niño en sus brazos y se encargó de criarlo. Fue como su abuelita, ¿no? La abuelita, ¿no? Las vecinas le pusieron al nombre diciendo, ahora Noemí tiene un hijo. Y lo llamaron Obed, que fue papá de Isaí y abuelo de David. Listo. Nieto. Entonces, ya está redimida, vos tenías sus parcelas ya listo, feliz y contenta las dos. Con la intención de poner ahí la ascendencia ¿Tengo de más David. hijos? ¿Quién? ¿Que todos más hijos? A ver, Ruth y la familia de vos termina 18 al 22, ahí dice. Ahí dice su ¿Tú habrás genealogía. tenido más hijos con vos? 4, ¿no? Ahí dice, capítulo 4, vamos a leer. No menciona más hijos. No tiene. No menciona más hijos, por lo que se puede especular, ¿no? Porque no es necesario que esté escrito para pensar de que sí han podido tener más hijos. Pero el detalle está en que nosotros nos ceñimos a la escritura. La escritura no menciona más hijos, aparte de Obed nomás. Obed, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. ya está. O sea que Boaz de todas maneras pasaba tiempo con su hijo. Claro, aunque la Biblia no dice si tuvo más hijos, lo probable es que sí, porque en aquellos días tener más hijos era la señal de bendición de Dios. O sea, Dios estaba con el que tenía una cantidad de hijos como conejos. Así se creía, ¿no? Dios está contigo, tienes 10 hijos, bendición, herencia. Entonces, acá se ve el levirato. Ahora, en estos tiempos, ya no se actúa así, obviamente. En nuestro contexto aquí costeño, ¿no? Y en otros países, no, ya no. Ahora, hay que entender esto. Que vos, en realidad vos, es el tipo de Cristo que nos ha rescatado a nosotros, nos ha redimido, porque nosotros estábamos como Ruth, desahuciados en pecado, en tristeza, en llanto, en la miseria, muerte espiritual, la parte del pecado, ¿no? La muerte espiritual. Vos, el Redentor, tipo de Cristo, nos ha redimido. Vamos a leer, para terminar, primero de Pedro 1. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1.
Vamos a ir al versículo 18. Y lo voy a leer en la versión PDT. ¿Qué dice esta versión? Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21. Vamos a leerla. Dice así la escritura: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Ahí dice redimir, ¿no? La Reina Valera. Dios los redimió. 1.18. Dice Reina Valera. Dice, sabiendo que fuisteis Rescatados. Ya. Esa palabrita rescatar es la que se ha traducido del hebreo goel al griego rescatar. PDT, ¿qué dice? Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben bien, muy bien, que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios. Amén. Cristo es nuestro Goel, nuestro rescatador, nuestro redentor. Él es.